Saludos a todos detrás de la cámara. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema controversial de Groenlandia y de Donald Trump. Como ya ustedes saben, hay una guerra que ha comenzado de palabras y tarifas por la conquista de la isla de Groenlandia, donde el agresor es el presidente de los Estados Unidos. Como todos ya saben, la obsesión del presidente Donald Trump comenzó en su primera administración, pero en aquel entonces ni su verbo ni sus acciones eran tan amenazantes como en el presente. El presidente Donald Trump ha mencionado que Estados Unidos necesita a Groenlandia por seguridad nacional. Ha mencionado que si Estados Unidos no obtiene a Groenlandia, entonces Rusia y China obtendrán a Groenlandia. Eso es parecido a un dicho que dice que si yo no me lo robo, se lo roba otro. Se pasa diciendo la falsedad que barcos de guerra de China y de Rusia se pasan rodeando a Groenlandia. Se pasa diciendo que Rusia está militarizando la costa de Siberia en preparativos para invadir a Groenlandia. Sobre lo anterior, debido al deshielo, Rusia ha comenzado preparativos para aumentar la infraestructura de posibles desarrollos comerciales y de explotación petrolera en aguas del Polo Norte, donde Rusia reclama que toda el área que cubre su plataforma continental en el Polo Norte, sus riquezas mineras y petroleras en esa plataforma le pertenecen a Rusia. Relacionado a esto, Rusia tiene que tener presencia militar para patrullar toda esa zona para proteger sus intereses. El país de Canadá también se prepara para cuando el deshielo permita establecer poblados y ciudades en su costa norte, incluyendo infraestructura importante de puertos comerciales y por ende el requerimiento de tener también instalaciones militares para proteger sus intereses en el norte de Canadá. Lo mismo hace Estados Unidos en la costa norte del estado de Alaska. El presidente Trump dice que no va a permitir que Rusia sea vecino de los Estados Unidos, excluyendo las islas que quedan entre la costa noreste de Rusia y las costas del oeste de Alaska. La distancia que separa a Rusia de los Estados Unidos es de solo 55 millas. Debido a esa corta distancia entre estos dos países vecinos, Estados Unidos tiene una enorme base militar en Alaska y Rusia también tiene bases en su costa este. A diferencia de Rusia, ningún político de los Estados Unidos ha mencionado a través de las décadas llevar a cabo una operación militar para conquistar territorio en el este de Rusia. Por el contrario, se han presentado proyectos para unir de forma amistosa y comercial el estado de Alaska con Rusia, mediante un túnel o un puente. Por otro lado, no podemos decir lo mismo de los políticos rusos, que sí han mencionado recuperar el territorio que una vez le perteneció llamado Alaska, donde ellos indican que el contrato de venta fue ilegal. Algunos de estos políticos mencionan utilizar la opción militar para recobrar el territorio llamado Alaska. Estos políticos bélicos del Parlamento ruso, que sea de mi conocimiento, que sigo todas estas noticias, nunca han mencionado conquistar a Groenlandia. Donald Trump acusa, o debo decir denigra, a Dinamarca, un país un poco más grande que el estado de Maryland, de proteger a Groenlandia con 2 trineos de perros. En el presente, Estados Unidos tiene una base en Alaska rebautizada en el año 2023 con el nombre de Putifik, en honor a los indígenas de Groenlandia, con 150 soldados que no son de combate, porque es una base de comunicaciones, de radares y de operaciones climáticas.
no es una base con un ejército de defensa, donde eso refleja que debido a la poca probabilidad de una operación militar invasiva de Rusia, no se requiere tener un contingente armado de defensa. En cambio, aparte de los 2 trineos que dice el presidente Donald Trump que tiene Dinamarca en Groenlandia, en lo que podemos llamar la capital de Groenlandia, Dinamarca mantiene una base con 150 soldados de combate. Y en el año 2025 Dinamarca de forma permanente transfirió por lo menos 2 aviones F-35 a Groenlandia. Así que curiosamente, si la base Pitufik es atacada en el presente, los aviones daneses irían al rescate. Hace muchos años atrás, cuando Alemania era una amenaza, Estados Unidos tenía 17 instalaciones en Groenlandia. Durante el pico de la Guerra Fría, bajo acuerdos con el gobierno de Dinamarca, Estados Unidos aumentó la presencia a una cantidad entre 27 a 50 instalaciones militares en Groenlandia. Menciono la cantidad de 27 a 50 porque muchas de estas bases eran secretas. Y por lo menos una de ellas estaba diseñada para disparar misiles balísticos contra Rusia. El acuerdo con Dinamarca, que todavía está vigente, es que Estados Unidos puede construir bases militares en Groenlandia para su defensa, siempre y cuando Estados Unidos sea miembro de la OTAN. O sea, que si Estados Unidos se retira de la OTAN, tiene que retirar todas sus instalaciones de Groenlandia. Estas instalaciones pasarían a ser propiedad de Dinamarca. Quiero que noten que como Estados Unidos identificó que Rusia no representa un riesgo de invasión, Estados Unidos cerró todas esas bases, dejando escombros, basura, contaminación, edificios en ruinas y contaminantes peligrosos con su salida, dejando solo activa, que se sepa, solo la base del Space Command Pitufik. Digo que se sepa porque no sabemos si tiene una base o más secretas en Groenlandia. O sea que los Estados Unidos identificó que no era necesario proteger a Groenlandia de una agresión por parte de Rusia, porque el peligro que presenta Rusia es su capacidad de lanzar misiles intercontinentales balísticos sobre el Polo Norte hacia los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos mantiene su red de radares desde Groenlandia hasta Alaska, conocida como la red NWS. En la costa norte de Canadá, Estados Unidos tiene 11 radares de larga distancia y 36 radares de corta distancia, en una costa canadiense que mide 5.000 kilómetros. A la pregunta si Rusia tiene la capacidad de llevar a cabo una operación de desembarco para invadir a Groenlandia, la contestación de los peritos es la siguiente. En estos momentos Rusia no tiene la capacidad naval ni de logística para lanzar una invasión por desembarco contra Groenlandia. La mayoría de los expertos militares concluyen que dicha operación militar está muy distante de las capacidades actuales de Rusia. Eso significa que Rusia tendría que comenzar esa capacidad construyendo nuevos barcos anfibios para transportar tropas y vehículos, si piensa tener la capacidad para conquistar a Groenlandia. Además, recordemos que los satélites espías inmediatamente van a detectar dicha preparación. Y todo barco proveniente de Rusia no solo es monitoreado por los satélites, sino también por todas las estaciones de rastreo, por sistemas de radar y sistemas visuales que están en las costas en el norte de Noruega para monitorear la fuerza naval de Rusia. Recuerden que hoy
no hay preparativos de una invasión secretos. Lo único que tal vez todavía es secreto, es la hora y el día. Y el ejemplo lo podemos ver con la operación militar que realizó Estados Unidos contra Venezuela. En esos momentos Rusia solo es una amenaza para países que puede invadir por tierra. O sea, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia. Son países europeos que podrían ser invadidos por Rusia en estos momentos. Así que vemos en el presente cómo el presidente Donald Trump recurre al miedo como una excusa para tomar, sea como sea, posesión de Groenlandia. Para tratar de atraer a los groenlandeses, Casablanca habla que la ciudadanía de los Estados Unidos es la más valiosa en el planeta, algo que yo considero que no es cierto. En Puerto Rico conocemos lo que es una conquista imperialista. Cuando Estados Unidos nos obtuvo como botín de guerra en el año 1898, la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos no nos brindó el beneficio y el derecho a la ciudadanía. En el año 1900, bajo la ley Foraker, clasificaron a los puertorriqueños como US Nationals. Y no fue hasta el año 1917, 19 años después de la conquista, que bajo la ley Jones nos otorgaron la ciudadanía americana. Y todavía en el presente hay serias dudas legales si nos protege la enmienda número 14 de la Constitución, porque somos botín de guerra. Algo similar va a ocurrir con los residentes de Groenlandia, particularmente con aquellos que son descendientes de las tribus nativas de esa enorme isla. El presidente no tiene el poder de otorgar ciudadanía, la otorga el Congreso, y el Congreso es el que determina si un territorio de los Estados Unidos se convierte en Estado, donde estaría cubierto entonces por completo por las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden lo siguiente, todavía en el presente, los ciudadanos de las Islas Samoas Americanas no son ciudadanos de los Estados Unidos. Permanecen siendo US Nationals. Aparentemente el cuento de que el presidente Donald Trump necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional no es del todo cierto, ya que en una entrevista mencionó que tiene una urgencia psicológica que le requiere a él personalmente que Groenlandia sea de los Estados Unidos. La realidad es la siguiente. El señor Donald Trump quiere más costas en el círculo ártico, la de Groenlandia y la de Canadá. Por eso mencionó que Canadá debería ser el estado 51 de los Estados Unidos, porque tendría acceso directo a la costa norte de Canadá, más sus recursos naturales. Aparte de aumentar la costa de los Estados Unidos en el círculo ártico, la isla de Groenlandia, que es más grande que el estado de Maryland, tiene muchos recursos minerales sin saquear. En estos recursos minerales hay sustancias críticas para la industria electrónica y la industria armamentista. Trump no quiere entrar en contratos de derechos de minería. Él quiere ser el dueño de esos recursos naturales. Quiere ser el dueño de esos minerales que están en suelo de Groenlandia. Y quiere ser dueño del petróleo que está en el círculo ártico al norte de Groenlandia. Es cierto que otros presidentes han tenido la idea de que Groenlandia debería ser suelo de los Estados Unidos. Pero esos presidentes nunca indicaron
que tomarían posesión de Groenlandia, sea como sea, incluyendo la opción militar. El presidente Donald Trump le envió un mensaje escrito al dirigente de Noruega presentando lo que algunos interpretan que es una nueva excusa para justificar una operación militar para apoderarse de Groenlandia. Prensa asociada escribió lo siguiente: según dos funcionarios europeos, el mensaje de Donald Trump al dirigente de Noruega decía en parte: considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. El mundo no estará seguro a menos que tengamos control total y completo de Groenlandia. O sea, Trump acusa al gobierno de Noruega de no darle el Premio Nobel de la Paz y acusa a Noruega por causar que ahora él no sea un presidente de paz. Desde el día en que Trump renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, amenazó a Panamá con una invasión armada para tomar el control del Canal de Panamá, comenzó a bombardear a contrabandistas en el Mar Caribe, instauró el lema "Paz a través de la fuerza", desplegó recursos militares para atacar territorio mexicano en la frontera, declaró en enero del año 2025 que no descartaría usar la fuerza militar o económica para adquirir a Groenlandia, atacó al mundo con aranceles y usa los aranceles como arma, le volvió a vender bombas de 2.000 libras a Netanyahu para demoler la franja de Gaza, más la forma que ha tratado a los migrantes ilegales y sus planes contra los migrantes legales, donde además quiere más dinero para seguir expandiendo el ejército de los Estados Unidos. Es obvio que es un presidente de guerra y no de paz. Un premio Nobel de la Paz no lo habría detenido en sus planes imperialistas. Trump siempre quiere proyectar que la culpa es de otro. Así que ahora Noruega es el culpable por el deseo de Trump de adquirir a Groenlandia por la fuerza, si es necesario. Hablando como los locos, supongo que lo próximo que se va a inventar es que Estados Unidos tiene que proteger a Groenlandia de una invasión por parte del imperio de los marcianos, ya que se han identificado bases extraterrestres preparando una gran invasión en dicha isla. Recuerden que con Donald Trump podemos esperar cualquier cosa. Durante estos días el presidente Donald Trump estará en Davos, donde no me extrañaría que se comporte como un emperador y que repita sus amenazas tarifarias si no establecen negocios en los Estados Unidos y acuse a tutti li mundi de aprovecharse de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump no aprendió que Barack Obama ganó el premio Nobel por su desempeño en crear lazos de amistad y cooperación entre países y no por crear lazos por amenazas. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito, de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla.
Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.